Bien, entonces, siguiendo con esta línea que estábamos hablando recién, otra cuestión que quiero que les quede claro es esa diferencia que habíamos hecho con respecto a las células, que eran las somáticas, y iban a ser los gametos, ¿sí? Teníamos células que iban a ser somáticas, ¿sí? Y las células que iban a ser los gametos, ¿sí? ¿Qué son los gametos? El espermatozoide, en el caso de los hombres, el óvulo, en el caso de las mujeres, ¿sí? ¿Y qué son las células somáticas? Las células que me están formando el resto de las partes del cuerpo, ¿bien? La célula que me está formando el tejido del brazo, el pelo, ¿sí? El hígado, ¿sí? Todas las partes del resto de mi cuerpo, ¿bien? Las células somáticas, ¿sí? Estas son 2N, les decimos de esta manera. ¿Por qué son 2N? Porque tienen 46 cromosomas. ¿Sí? Y los gametos, ¿sí? Fíjense en que los gametos, ellos me tienen que dar cuando se unen un ser humano que tiene 46 cromosomas. Entonces, si los gametos tuviesen 46 cromosomas, si se unen gametos de 46 cromosomas, me estarían generando algo de 92 cromosomas. Y eso no sé qué es, pero no sería un ser humano, ¿sí? Entonces, los gametos tienen solamente N, o sea, tienen 23 cromosomas. Por lo tanto, ¿sí? Otra forma de decir a los gametos, ¿sí? Puede decirse que los gametos no contienen cromosomas homólogos. Porque cromosomas homólogos, ¿qué significaba? Tener un par de cromosomas para la misma expresión genética. Tengo 46, tengo 23 pares. Acá no tengo pares, tengo 23 cromosomas y punto. ¿Bien? ¿Se entiende esa diferenciación entonces? ¿Por qué decimos 2N y decimos N? Como N sería la normalidad, la cantidad de cromosomas que tienen la única información. Acá están duplicados porque venían 23 de mamá y 23 de papá, y forman un ser humano de 46. Los gametos, como son los que tienen que ir a generar un nuevo ser humano, tienen 23, tienen solamente la información que corresponde al individuo. ¿Bien? Que esto es lo que voy a transmitir para transmitir la especie cuando me reproduzca. ¿Sí? Y hay otra forma de decirle a las células somáticas y decirlo a los gametos, ¿sí? Les pueden decir de esta manera o le pueden decir que las células somáticas se llaman diploides. Y a los gametos le podemos decir células que son haploides, ¿sí? Diploides, haploides, ¿sí? Son otros términos que podemos aplicar a este tipo de células. Diploides y células somáticas es lo mismo, tienen 46 cromosomas y son las que contienen los cromosomas homólogos. Las células haploides o los gametos, es decir, lo mismo, son las que tienen solamente 23 cromosomas y por lo tanto no contienen cromosomas homólogos. ¿Sí? ¿Se entendió esto entonces de las células somáticas y de los gametos? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Se entendió, profe? Bien, vamos. Entonces, otra cosa que nos queda que es importante, Lisette, ¿el no qué es? ¿Que no hay dudas o que no se entendió? Tengo ahí un no, que lo acabo de ver en el chat. ¿Sí? Perfecto, bárbaro. ¿Sí? Ahora, ¿qué es otra cosa que me interesa que nos quede recontra claro antes de poder seguir con todo esto? ¿Sí? Que cuando hablamos del cromosoma, ¿sí? Vamos de vuelta acá a los cromosomas. Nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? En nuestras cabezas, ¿sí? En la forma en que los veníamos pensando, empezar a los cromosomas como si fueran X. Si uno les pide a ustedes, dibujen un cromosoma, la mayoría de la gente que tiene más o menos una idea, te dibujaría algo parecido a lo que voy a dibujar acá yo. ¿Sí? Te dibujaría de esta manera un cromosoma. ¿Sí? Buenísimo. Esto es un cromosoma.
pero es un cromosoma metafásico, ¿sí? Este es metafásico. ¿Qué quiere decir que es un cromosoma metafásico? Que este cromosoma duplicó su material genético. Por lo tanto, ¿sí? A cada una de estas que yo estoy viendo acá, ¿sí? ¿Saben cómo les decimos? Le decimos cromátida, ¿sí? Esta, solita, es una cromátida. Un cromosoma metafásico tiene cromosomas, ¿sí? Tiene cromátidas hermanas. Esta es igual a esta. Está duplicado, tiene la misma información, ¿sí? Ahora, yo les puedo dibujar, ¿sí? Vamos a borrar esto que está acá, y les puedo dibujar esto. Y esto también es un cromosoma, pero tiene una sola cromátida. Este es un cromosoma al que llamamos anafásico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Tiene una sola cromátida. Todavía no duplicó su material genético, ¿sí? Pero yo lo cuento como un cromosoma. Tenga una sola cromátida o tenga dos cromátidas, sigue siendo un solo cromosoma, ¿sí? Lo que me diferencia a mí es la cantidad de cromátidas que tengo, si tengo cromátidas hermanas o no, ¿sí? Si duplicó su contenido, su material genético o no lo duplicó. ¿Quedó claro esto con respecto a el cromosoma? Que tanto tenga una sola cromátida como tenga dos, yo voy a decir que tengo un solo cromosoma. ¿O alguien tiene alguna duda? No se llega a entender lo que acabamos de decir recién. Se entendió, profe. Bien, bárbaro, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, chicos, ¿sí? De última se lo anotan en un costado o le hacen, ¿sí? Algún símbolo, porque que ustedes entiendan esto va a ser fundamental para poder entender cómo son las divisiones cuando hablamos de la mitosis y hablamos de la meiosis, ¿sí? Eso es súper, súper importante que esto lo tengan en claro, ¿bien? Seguimos entonces, volvemos ahora que ya tenemos todos estos temas, ¿sí? Que son la base para nosotros poder entender qué es lo que está pasando, volvemos a lo que sería el cuadrito que habíamos hecho del ciclo celular, ¿sí? Y empezamos a hablar un poco más de la interfase. Esperen que acá me están preguntando. No, cromatina y cromátida no es lo mismo. Cuando hablamos de cromátida, estás hablando, ¿sí? De un cromosoma que tenga un solo bracito o tenga dos, ¿sí? Son parecidos, ¿por qué? Porque la cromátida está hecha de cromatina compactada, ¿sí? Están hechos todos de lo mismo, Priscila, ¿sí? Pero cuando hacemos cromátida estamos refiriéndonos ya a una estructura de cromosoma, ¿sí? Que tenga una sola cromátida o tenga dos cromátidas es lo que nos define que sea un cromosoma metafásico con dos o anafásico con una, ¿sí? ¿Quedó claro ahí? Sí, profe. Bárbaro, ¿sí? Vamos entonces a hablar de interfase como les decía, ¿sí? Sacando a la fase G0, ¿sí? Que ya habíamos dicho que la G0 era la fase donde teníamos a las células quiescentes, las células que no iban a entrar en división. ¿Cuáles eran los tres periodos que teníamos para hablar de la interfase? ¿Quién me los puede decir? G1, S, S y G2. Perfecto, G1, GS y G2, ¿sí? Todos estos periodos la célula los atraviesa, ¿para qué? Para prepararse para hacer la división, ¿sí? Entonces, vamos a ir nombrando en cada uno de estos periodos qué es lo más importante que tenemos que saber que está sucediendo, ¿sí? La fase G1 es lo primero que está haciendo la célula, ¿sí? Donde acá la célula está trabajando, ¿sí? Un montón. Entonces, acá la flecha para arriba quiere decir aumenta, tengo más. ¿Tengo aumentado qué cosa? Tengo aumentado el tamaño de la célula,
¿sí? El tamaño celular, y tengo aumentada la actividad celular. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Es donde, ¿sí? Yo tengo a la célula con el tamaño que tiene que tener y con la actividad celular como tiene que tener. La fase G1 es la fase donde la célula está haciendo todas sus funciones metabólicas normales, ¿sí? Ahora, después de esto, pasamos a la fase G2, a la fase S. La fase S es la fase de ¿qué? De duplicación del ADN. Acá la célula duplica su ADN. Porque piensen que esto es un paso lógico, chicos. Si yo lo que quiero hacer es dividirme, ¿sí? Cuando yo me quiero dividir, quiero poder darle a mis células hijas la misma información. Si yo no duplico esa información, lo que estoy haciendo es partiendo lo que soy. Entonces yo tengo que poder duplicar el ADN, pasar de un cromosoma que tenga una sola cromátida a un cromosoma que tenga dos cromátidas, para después poder separarlo y dividir, ¿sí? La misma información de dos lados diferentes, ¿sí? Por eso es súper importante que en la etapa S se duplique el ADN para poder hacer ¿sí? La división. Y como la célula está ocupadísima en duplicar su ADN, la actividad celular disminuye. Disminuye la actividad. ¿Sí? En la etapa S, la célula está 100% preocupada, ¿por qué? Por duplicar el ADN, ¿sí? La etapa G2 es la etapa más cercana a la división, ¿sí? Entonces, acá tengo que empezar, no termina de hacerse por completo, pero empieza, vamos a ponerla con color para que nos quede la distinción, ¿sí? Acá empiezan, ¿sí? A condensarse los cromosomas, empiezan a estar cada vez más compactados. Hablar de condensación de cromosomas o compactación del cromosoma es lo mismo, ¿sí? Empiezan a compactarse los cromosomas, ¿sí? Acá yo voy a tener también otra herramienta que la necesito, ¿sí? Que yo siempre les explico que son los botecitos, ¿sí? Que la necesito para poder hacer la división celular, que son los centriolos. A los centriolos yo también los tengo que duplicar. Entonces acá yo tengo a los centriolos duplicados. ¿Sí? Tengo a los centriolos que los terminé de duplicar, ¿sí? Que son necesarios, ¿bien? Y aparejado a eso, ¿qué voy a tener? ¿Sí? Voy a tener un montón de proteínas que me van a formar lo que se llaman los microtúbulos. Microtúbulos. Que los microtúbulos, en mi analogía de pescar cromosomas o pescar cromátidas, son las famosas, ¿sí? La caña de pescar, ¿sí? Con la cual yo pesco el cromosoma y me lo llevo para un lado y para el otro de la célula, ¿sí? Ahora, acá hay algo, ¿sí? Súper importante que quiero que también les quede claro, que nosotros no entramos en detalle con eso, chicos, porque si no, tendremos que estar yendo a un montón más de profundidad que lo que corresponde en este momento para biología. Pero es algo que me interesa que ustedes los tengan. Que la interfase, todo esto y todo el ciclo celular, vamos a ponerlo acá en un costado con rojo, ¿sí? Todo esto está altamente regulado. ¿Sí? El cuerpo no se puede permitir que se mantengan o que se duplican errores, ¿sí? Por eso es que ustedes seguramente en el Power van a estar viendo que al final de la etapa G2 decimos que se corrigen errores, ¿sí? ¿Por qué? Imagínense que en todo este proceso que estoy haciendo, sobre todo acá de la duplicación del ADN, la célula metió la pata y cometió un error. Cuando hay un error a nivel genético, lo que va a llevar es una aberración genética, a que se produzcan sustancias que no tenían que producirse, a que una célula no haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, el cuerpo no se puede permitir que pase eso, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de regulación que tiene el cuerpo? Cuando detecto un error y no lo puedo corregir, ¿voy a dónde? A la apoptosis. Que la apoptosis
es la muerte celular programada, ¿sí? Que no es algo malo, es algo que necesitamos que suceda, porque es algo que se los comenté ya varias veces, ¿sí? Por lo menos a los chicos que tienen conmigo, que una célula que ha perdido las capacidades de regulación es una célula que se convierte en un problemón. Cuando ustedes hablen más adelante, en algún momento, de las neoplasias, del cáncer, estamos hablando de células que no hacen caso a ninguna de las señales de regulación que están en el ciclo celular. El cuerpo le dice, no te dividas, y la célula va a dividirse las veces que quiera, ¿sí? El cuerpo le dice, tenés que morirte porque estás mal, y la célula no se muere, ¿sí? De esa manera, por eso crecen tanto y es tan tremendo cuando hablamos de la neoplasia y hablamos del cáncer. Son células de nuestro propio cuerpo que han perdido la capacidad de regulación por determinados motivos, ¿bien? Por eso esto es importante que lo tengan en cuenta. Tanto en la interfase como en la fase M, todo el ciclo celular está altamente regulado, ¿sí? ¿Se entendió entonces qué es lo que está sucediendo en la interfase? ¿Qué está haciendo la célula cuando se prepara para dividirse? ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto o seguimos directamente con la fase M? Bien. ¿Puedes repetir, profe? ¿Qué cosa, amor de todo? Lo último. ¿Lo último que le estaba comentando recién de que está altamente regulado? Sí, profe. Bien, les comentaba, ¿sí? Que nosotros no entramos en detalle ahora, ¿sí? Porque hay un montón de señales de regulación, de proteínas, de enzimas que están interviniendo en todo esto para que vos me digas que el ciclo celular está altamente regulado, ¿sí? Lo que a mí me interesa es que a ustedes les quede el concepto de que todo esto que acabamos de ver recién no es al azar. Todo lo que acabamos de ver en el cuerpo pasa por una regulación súper minuciosa. ¿Por qué? Cada vez que una célula me escape las señales de regulación, yo a nivel patológico estoy teniendo un problema. Estoy en el índice patológico, no es normal, ¿sí? Que es el caso cuando hablamos de las neoplasias. Vieron que cuando uno tiene cáncer, ¿sí? O un crecimiento, decimos que, ¿qué pasa? Tiene, ¿sí? Neoplasia, nuevo, plasia de crecimiento, ¿sí? Entonces tengo ahora un montón de células que empiezan a, ¿sí? Consumir más energía, empiezan a dividirse exponencialmente, ¿sí? Y que no las puedo regular. Entonces eso empieza, es un problemón que es toda la patología del cáncer, ¿sí? Porque esa me forma metástasis, eso me va colonizando a diferentes lugares, ¿sí? Voy perdiendo funciones, los lugares donde están tomando los recursos esas células del resto de las células normales, y ahí entro en un proceso patológico, ¿bien? Por eso se los digo como un término de color, algún dato para que ustedes lo tengan en cuenta. Lo que me interesa es que si uno les pregunta, chicos, el ciclo celular, ¿sí? ¿Tiene regulaciones? Y que ustedes sepan decir, sin lugar a dudas, que sí, que está altamente regulado, que el ciclo celular es un proceso que tiene un montón de pasos internos mediante los cuales está asegurándose de que todo se haga bien, ¿sí? ¿Se entendió entonces? Sí, profe. Bien. Vamos entonces, ¿sí? A hablar de mitosis. ¿Les parece? Empezamos con mitosis. Ya estamos hablando de la fase M de la división. Ya lo dijimos, ¿sí? Pero para que nos quede bien en claro antes de empezar, ¿sí? Volvemos a aclarar dos cosas, que es lo que no pueden perder de vista. ¿Qué células se dividen por mitosis? ¿Qué me dicen? ¿Qué células hacen mitosis? Las somáticas. Perfecto, somáticas. Las diploides. Exacto, somáticas o diploides, es decirle lo mismo, ¿sí? Excelente, las células somáticas o las células diploides se dividen por mitosis. ¿Y cuál es el resultado final de la mitosis? ¿Cuántas células hijas? 2 células hijas. 2 células hijas que son como ¿Igual a la madre? bien, iguales a la madre e iguales entre sí. Y para que nos quede bien en claro, ¿sí? ¿Cuántos cromosomas va a tener cada célula hija?
cada una tiene, ¿cuántos cromosomas? 23. 46 cada una. 46. Acuérdense en que la célula madre, que era una célula somática o una célula diploide. Si decimos que las células hijas son iguales a la célula madre, y la célula madre ya sabemos que las somáticas tenían 46 cromosomas, estas células cada una va a tener que tener 46 cromosomas. ¿Sí? Ahora vemos la división por mitosis y volvemos a reforzar por qué esto es el resultado final. ¿Sí? Ténganlo en cuenta porque esto es lo que no pueden confundirse. ¿Sí? Es la parte, la parte definitoria, que son las cosas que uno siempre pregunta además. ¿Sí? ¿Qué células se dividen por mitosis? ¿Cuál es el resultado final de la mitosis? ¿Bien? Pero como les digo siempre, no es algo que lo tienen que entender de memoria. Lo ideal es que ustedes entiendan por qué llegamos a ese resultado. ¿Sí? Vamos entonces con el proceso general. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? ¿Quién me las nombra? Son 4. Hay 4 etapas. Profase, Profase, metafase, profase, metafase, anafase y anafase y telofase. telofase. Bien, profase, ¿sí? ¿Sí? Profase, metafase, anafase y telofase. Que yo siempre les decía, para que ustedes se acuerden, ¿sí? Le pueden decir PMAT, ¿sí? P, M, A, T, ¿sí? Que esa es la regla mnemotécnica seria. Y yo se los explico desde un poco el absurdo, les digo, Princesa María atrapada en la torre, ¿sí? Para que no se olviden cuál es el orden, ¿sí? Que es una forma de estas palabras, ¿sí? Poder acordarnos cuáles son, ¿sí? Fíjense que ustedes sabiendo que la P es la que va primero, la única palabra que tiene P cuando empieza es esto: profase, metafase, anafase y telofase, ¿sí? Vamos entonces a cada una en particular. Empezamos con la profase en la mitosis, ¿sí? Alguien que me diga, ¿dónde vamos a encontrar a los cromosomas adentro de la célula? ¿Dónde están naturalmente los cromosomas? O el ADN. En el núcleo. Perfecto. ¿Sí? En las células sabemos que la organela que va a ser la encargada de guardarme el ADN, y el cromosoma, no nos olvidamos que es ADN, ¿sí? Compactado, sumado a proteínas, va a ser el núcleo. Por lo tanto, ¿sí? Para que ustedes entiendan por qué les digo eso. Porque si yo lo que quiero hacer es separar cromosomas, ¿sí? ¿Me va a servir que estén guardados adentro del núcleo? No. Tengo que poder tenerlos disponibles en la célula para poder repartirlos, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar acá es que, primero que nada, ¿sí? Va a desaparecer el nucleolo. Desaparece el nucleolo. ¿Sí? Otra cosa que está pasando es que, ¿sí? Va a desaparecer la membrana nuclear, también desaparece. MN, membrana nuclear, ¿sí? Así no la escribimos toda de vuelta. Membrana nuclear. En la profase, chicos, esto lo vamos a anotar con color, ¿sí? Acá, y les voy a poner otro color violeta, acá es donde terminan. Profe, ¿qué dijo que era la MN? De membrana nuclear. M de membrana, Okay. N de nuclear. Acá terminan de condensarse los cromosomas. En la profase de la mitosis terminan de condensarse los cromosomas. ¿Que esto había pasado dónde? ¿Dónde empezaban a condensarse los cromosomas? En la cromatina. Sí, se compacta la cromatina, pero ¿dónde habíamos dicho que empezaba la compactación de los cromosomas? ¿En qué etapa? En la interfase. En la interfase, en la etapa G2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos puesto en color? Dijimos, en la etapa G2 comienzan a condensarse los cromosomas.
¿Dónde terminan de condensarse? Acá, en la profase. Acá termino de tener un cromosoma hecho y derecho, completamente condensado, ¿sí? Acá también, ¿sí? Voy a tener, ¿se acuerdan que habíamos terminado de duplicar el centriolo? Acá el centriolo va a colocarse en cada uno de los polos de la célula, ¿sí? Los centriolos que ya estaban duplicados, van a ir cada uno, la C con la barra y la U, cada uno, van a ir cada uno a un polo celular opuesto. ¿Sí? Y a partir de esto, ¿sí? Esto es lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta con respecto a la profase, ¿sí? Esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta con la profase. Desaparece el nucleolo, desaparece la neurona nuclear, empieza a ir los cromosomas, los centriolos a cada uno de los polos, los cromosomas terminan de condensarse y empiezan a desplazarse por el citoplasma, ¿sí? Que van a ir ahora a ubicarse de tal manera que vamos a encontrarlos ¿dónde? En la metafase. ¿Sí? De la profase terminamos seguimos con la metafase. Que meta, ¿sí? Ustedes tenganlo que esta es la parte del medio, ¿sí? ¿Qué hacen los cromosomas en la metafase? ¿Sí? Los cromosomas se ubican El ecuador celular. perfecto en el ecuador celular. ¿Qué es el ecuador, chicos? El medio, ¿sí? Yo les dibujo acá una célula. ¿Bien? Esta es la célula que tenemos, ¿bien? Para que se entienda. Esta es la célula, ¿sí? Acá, en este costado, este es un polo y este es otro polo. Que tengo acá a mis centriolos. Tengo un centriolo y tengo otro centriolo. Que estos son los que yo les digo siempre, y se los voy a dibujar de esa manera ahora para que les quede igual, son los botecitos. ¿Sí? Tengo mis dos centriolos. Y los cromosomas se van a ubicar en el ecuador celular. Se van a ubicar acá, ¿dónde? En el medio de la célula. ¿Cómo se van a ubicar? Los 46 cromosomas, uno abajo del otro. Eso es importantísimo, ¿sí? Se van a ubicar de tal manera que cada una de sus cromátidas hermanas me esté mirando a un polo opuesto, ¿sí? Entonces yo tengo a este cromosoma y se me ubica de esa manera. Y tengo a este cromosoma, que es el 2, y se me ubica de esta manera. Y abajo tengo al 3, así, hasta tener los 46 ubicados de esta manera. ¿Sí? ¿Se entendió entonces cómo los estoy teniendo acá en la metafase de la mitosis? ¿Sí? Los 46 cromosomas ubicados en el ecuador celular, ¿sí? Con cada una de sus cromátidas hermanas mirando a un polo opuesto, y los 46 están en fila, uno abajo del otro. ¿Bien? ¿Se entendió entonces? Sí, profe. Bien. Vamos a la anafase, ¿sí? Ana, ¿sí? Y los que ya conmigo vieron la introducción a la anatomía, ya saben que Ana venía de cortar, venía de separar, ¿sí? Entonces, anafase, esta es la etapa donde en la mitosis yo separo a las cromátidas, ¿sí? Separo a los cromosomas, ¿sí? Entonces, en la anafase, yo voy a empezar ¿con qué? Con la separación, ¿sí? Se separan las cromátidas. ¿Por qué? Cada uno de estos botecitos tenía, ¿qué cosa? A los usos mitóticos, ¿sí? ¿Qué eran los usos mitóticos? Lo que yo les comentaba que eran las cañas de pescar. Este me tiene pescada a esta cromátida,
y todas las cromátidas que miren para la derecha. Mientras que este que tengo acá, ¿sí? El uso mitótico me tiene pescada a esta cromatida que está acá, y todas las cromátidas que me miren para la izquierda, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos pasando, se separan las cromátidas, ¿por qué? ¿Sí? Porque comienzan a acortarse el uso mitótico. Estos microtúbulos empiezan a cortarse. Cuando van acortándose, me van arrastrando a la cromátida cada vez más cerca a uno de los polos. Y de esa manera la separo, ¿sí? Yo tenía esto al principio de la anafase, y luego, ¿sí? Se fueron acortando de tal manera, ¿sí? Que ahora las cromátidas me quedan una de este lado, ¿sí? Acá tengo la otra, y acá tengo las otras dos. ¿Sí? Se me separaron. ¿Cuántas cromátidas para cada lado, chicos? 23. 23. ¿Cuántos cromosomas tenía alineado en fila? Que habíamos dicho recién. Ah, 46. 46. Teníamos 46 en fila, ¿sí? Acuérdense que el número mágico acá eran 46, que cada uno tenía 2 cromátidas. Si yo estos 46 los separo en 2, ¿sí? Tengo 46 Sí, cromátidas de un lado y tengo 46 cromátidas del otro, ¿sí? Separé 46 cromátidas y 46 cromátidas. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Miren que es importante, que no se me confundan acá. Que sepan que se me fueron 46 cromátidas para cada lado. ¿Sí? Presten atención a cómo separé recién. Yo tengo a mis 46 cromosomas, que cada cromosoma tiene, ¿sí? 2 cromátidas. ¿Cuántas cromátidas tenía originalmente entonces? Cromatía 92. Exacto, ¿sí? Yo al comienzo de la mitosis tenía 46 cromosomas con un total de 92 cromátidas, ¿sí? Porque están duplicados cada uno de sus cromosomas, ¿sí? De esa manera yo cuando separo acá, me separo 46 cromátidas para un lado y 46 cromátidas para el otro, ¿sí? Al llegar a la finalización de esta anafase, lo que empieza es el proceso también en conjunto de la citocinesis. Se empieza a formar acá esto, que va a ser un anillo de actina. Entonces, si uno les pregunta, chicos, ¿sí? Lisette, había 92 cromátidas, pero cromosomas había 46, ¿sí? 46 cromosomas, 92 cromátidas en total. ¿Por qué? Porque están duplicados, ¿sí? Acuérdense que es el trabajo que había hecho en la fase S mi célula, de haber duplicado el material genético, ¿bien? De tal manera que en la anafase me quedaron 46 cromátidas para cada lado, ¿bien? Y como les decía, cuando hablan de la citocinesis comienza en la anafase, acá en este último periodo empieza a formarse este anillo de actina, que cada vez se va a ir cerrando más y más y más. Cuando termine de cerrarse, me separa por completo las dos células, ¿sí? ¿Cuándo termina la citocinesis? Al final de la telofase, ¿sí? Entonces, la citocinesis comienza en la anafase y finaliza en la telofase, ¿sí? Vamos entonces acá a hablar de la última etapa de la mitosis, que va a ser la telofase. La telofase, chicos, es un proceso de reconstrucción, ¿sí? Entonces, en la telofase, para que ustedes lo entiendan rápidamente, ¿qué estamos haciendo? Todo lo opuesto a lo que hicimos en la profase, ¿sí? En la telofase, ¿sí? Yo lo que voy a tener es que los cromosomas, ¿sí? Se vuelven laxos, no, se descompactan, así vamos a seguir los mismos términos. Se descompactan, ¿sí? Los cromosomas se descompactan, ¿sí?
vuelvo a tener entonces, ¿qué cosa? Cromatina, ¿sí? Vuelvo a tener la cromatina en su estado más relajado, que era la eucromatina, ¿sí? ¿Qué tengo que formar de vuelta? ¿Qué había destruido en la profase? Membrana nuclear. Listo, formo de vuelta a la membrana nuclear y al nucleolo. ¿Bien? Y finalmente, y otra cosa que tengo que hacer, tengo que dispersar todas estas que son las fibras del uso. Y al final de la telofase termina también la citocinesis, de tal manera que yo ahora voy a obtener 2 células hijas, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta manera, de vuelta como hacíamos recién. Tengo las 2 células hijas, que le volví a construir el nucleolo a las 2, que adentro de acá tengo de vuelta el ADN, ¿sí? Suelto con la cromatina, y que ¿cuántos cromosomas tiene cada una de estas células hijas? 46. Perfecto. 46 cromosomas, ¿sí? Que tienen 46 cromátidas. 46 de 46, ¿sí? 46 cromosomas con 46 cromátidas. Cada una. ¿Son iguales entre sí? Sí. ¿Son iguales a la célula madre? También. Se cumplió entonces todo lo que decimos, ¿sí? 46 cromosomas de 46 cromátidas. ¿Quedó claro, chicos, mitosis entonces? ¿Qué es todo lo que está sucediendo en esta división? ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto que estuvimos viendo antes de arrancar con meiosis? No, profe. ¿No? ¿Estamos bien? Bien, hacemos lo siguiente, porque me está avisando el Zoom que nos quedan 2 minutos y se termina. ¿Sí? Desconectamos acá, yo ahora termino la reunión, y nos volvemos a conectar con los mismos datos. ¿Sí? Así terminamos de hablar de meiosis, ¿les parece? Perfecto. Sí, Sí, profe. profe. Bien, chicos, Perfecto. mismos datos, volvemos entonces en 5 segundos.